Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y yo les voy a hablar de unos libros que estuve leyendo en este último tiempo. Sé que el último video que subí prometí que iba a subir más, pero tuve muchos problemas y no tenía muchas ganas de grabar en los momentos que tenía libre. Entonces, como terminé este semestre de la facultad, pensé por qué no grabar un video y hablarles un poco de algunos libros que tengo muchísimas ganas de comentarlos con ustedes, porque me parece que son muy buenas lecturas. Leí un montón de libros en el transcurso de agosto hasta ahora, noviembre, pero les voy a estar hablando específicamente de algunos que me gustaron mucho y voy a dejar de lado otros, aunque les voy a mencionar también y los van a ver en la descripción. Uno que me olvidé de mostrarles en el video anterior que subí en mi wrap-up de julio y agosto, que algunas personas me lo reclamaron porque está en la... El libro se ve en la miniatura, pero no hablé de él porque me olvidé de mencionarlo cuando estaba grabando, pero la miniatura siempre la saco antes de filmar el video, entonces por eso está. Sin más preámbulos, les estoy hablando de Illuminae de Amie Kaufman y Jay Kristoff. Les voy a contar un poco primero de cómo conseguí esta copia. La conseguí en VA en el 2015. La encontré de casualidad en el piso, así que me la agarré. Es un tapa dura, pero se imaginarán que como es un Advanced Reading Copy, un ARC, tampoco es una copia final, así que puede que haya algunos cambios en las copias finales, que no sé cuáles son, si los hay. Una de las cosas que primero me llamó la atención de este libro es la sobrecubierta, que esconde todo con lo que sería como una especie de registro tachado, obviamente, que es muy, obviamente, es temático de lo que va el libro. Illuminae cuenta la historia de como una especie de como apocalipsis en este planeta, en el sistema solar, supongamos. No sé si es específicamente el sistema solar, pero en un sistema, un planeta trabajador que tiene como connotaciones ilegales. Hay algunas personas que capaz no deberían estar ahí. Este planeta es atacado y algunas personas logran escapar. Este libro tiene dos protagonistas principales, que son un chico y una chica, que al comienzo del libro están recién separados, recién terminaron una relación amorosa, y de repente el apocalipsis ensues. Comienza el apocalipsis y ambos tienen que intentar escapar, cada uno por su lado, y tratando de rescatar a sus allegados, por decirlo así, sus familiares, lo más pronto posible. Y la historia es que ambos sobreviven. Esto no es un spoiler, son las primeras 5 páginas del libro. Ambos sobreviven, pero terminan en naves diferentes. Una de las cosas más interesantes de este libro, obviamente, es la manera en la que está narrado, y es también la manera en la que vendieron el libro. Es como, este libro está narrado de manera extraña, digámosle. El libro está narrado casi completamente, pero no totalmente, en registros de otras personas que no son nuestros protagonistas, en conversaciones tipo de chat, de los chats internos de las naves, y creo que en algunos como desgrabados de entrevistas con algunos sobrevivientes. La idea del libro es que sabemos que estas personas que están en las entrevistas sobrevivieron, pero no sabemos a qué costos. La idea es que esto es un relato contado, y así se van. Esto es, por ejemplo, una entrada de lo que sería, no sé, Wikipedia o algo por el estilo. Y así nos van contando la historia de cómo este planeta fue atacado y algunas personas sobrevivieron y se escaparon en ciertas naves. Como el libro no está narrado de manera tradicional, digámosle, es una lectura muy rápida y cinematográfica. A mí me pasó muchísimo eso, capaz no con los primeros registros, pero una vez que le empecé a como a tomar la mano, digámosle, a la manera en la que estaba narrado, todo el libro en general se volvió cinematográfico. Este libro adaptado en una película sería increíble para mí. Me parece que el libro tiene muchas influencias interesantes. Le vi mucho obviamente, de Yo Robot, y le vi muchas cosas de Star Wars y de Star Trek y de todas esas como series de consumos de ciencia ficción, space opera, y con tonos políticos también. Una de las cosas que más me gustó del libro, y por lo cual se los estoy como recomendando con mucho énfasis, es que, bueno, no sé si lo saben, pero yo soy muy fanática del cine de terror. Me gusta mucho el cine de terror y específicamente el género de encierro. Y este libro tiene muchísimo de eso, porque obviamente son personajes que están encerrados en naves espaciales de las que no pueden salir. Sin ir muy lejos, este libro remite a cosas como Alien, a cosas como The Thing, La Cosa, aunque esté en el espacio.
si son fanáticos del género de terror, capaz que les gusta mucho. No es específicamente una historia de terror, pero sí tiene como muchos... tiene mucho énfasis en la parte de que son personajes que están encerrados. Parece un libro súper gordo porque tiene como 600 páginas o algo por el estilo, pero como les digo, al ser una narración no convencional es muy rápido de leer, así que ese no debería ser un problema. Si es por una cuestión de rapidez y fluidez en la trama, eso no debería ser un problema para ustedes. Simplemente tienen que sentarse y leerlo. Literalmente se lee en un día o dos si tienen el tiempo. Una de las cosas que sí me parece que va en detrimento de este libro y de la mayoría de los libros, así que va para todos, arre, son los prólogos. El prólogo arruinó un poco el suspenso porque, bueno, más allá del misterio de resolver cómo es que están ahora y cómo estuvieron antes, conectar 2 más 2 no es muy difícil. Y eso como que le sacó un poco del miedo ese a que algo le pudiera pasar realmente a los protagonistas, que es para mí un menos en el libro. Uno de los primeros libros que leí en el mes de septiembre fue ACOMAF o A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. Empecemos por este título. No le encontré el sentido dentro de lo que estaba pasando en la trama del libro. Capaz que yo soy medio idiota y no pude hacer 2 más 2. Pero la verdad es que este tipo de textos, o sea, este tipo de títulos para mí a veces no tienen mucho sentido que digamos. Específicamente ese. El primero sí lo entiendo, pero este no. Por otro lado, si les gustó el primer libro, este libro creo que no les va a gustar. Si no les gustó el primer libro, este libro probablemente les guste. Hay un cambio rotundo en el plot. Me parece muy inteligente del lado de Sarah J. Maas encontrar la parte de la que sus lectores les gustó del libro y explotarla para seguir escribiendo y vendiendo libros. Por otro lado, no me parece muy coherente, digámosle, dentro del argumento del otro libro, del primero, que por si no lo saben, en el primer libro, A Court of Thorn and Roses, es un retelling de La Bella y la Bestia, en el que una chica que es cazadora, que está tratando de mantener a su familia, caza sin querer a una hada en el bosque, y el Lord Hadita, jefe, digámosle, Lord, regente de esa persona, decide que en cambio de matar a la piba se la va a quedar en su castillo y eso, secuestrarla como de por vida por el crimen que cometió, digámosle. Y así se desarrolla un romance y qué sé yo, y pasan unas cuantas cosas en el medio. No tantas, pero algunas. En este segundo libro hay un cambio rotundo del argumento porque, digámosle que la protagonista hace un trato con una persona y en el segundo libro tiene como que cumplir ese trato, digámosle. Entonces hay un cambio como de foco en con quién pasa tiempo la protagonista, digámosle, y hay un cambio de foco también, que es algo que me molestó, en la manera en que la protagonista ve a lo que serían como sus personajes masculinos, sus contrapartes masculinas, digámosle, barra intereses amorosos. Este libro técnicamente me gustó más que el primero, obviamente todos estamos de acuerdo, o la mayoría de las personas, excepto por algunas, estamos de acuerdo que el primer libro es bastante choto, excepto por las últimas como 50 páginas. Igualmente hay que entender que yo este libro, ambos me gustaron, me gustó más el segundo que el primero, clearly. Igualmente ambos libros los leí en una clave específica para que me gustaran, porque si no, no me iban a gustar porque no soy una persona que disfrute de este tipo de historias. Entonces empecé la lectura de este libro de una cierta manera específicamente, ¿no? Sabiendo además que a la mayoría de las personas les gustaba más este libro que el otro, que iba a haber un cambio rotundo en lo que estaba pasando. Ok, perfecto. Más allá de eso, ya de por sí estoy medio como molesta, entre comillas, con Sarah J. Maas porque no se puede salir de como de usar personajes hadas en sus historias, entonces ya me está tratando un poco por ese lado. Entonces también estuve medio predispuesta por eso. No sé por qué estoy haciendo todo este preámbulo para decirles que el libro me gustó, pero sí. El libro es muy entretenido. Las cosas que ocurren son más interesantes que las que estaban pasando en el otro libro. Me parece que a veces, por momentos, Sarah J. Maas sobrecomplejiza algunas de sus como especie de world building, que no era muy necesario que digamos,
porque este libro no estaba enfocado en eso y de repente lo enfocó en eso, cuando en realidad el foco era otro en el primer libro. O al menos así lo leí yo. Al menos así lo leí yo. Para mí, Acotar no tiene un enfoque como político, tiene más un enfoque romántico, mientras que este pareciera virar más para el lado político que el romántico. Y no sé cuánto más puedo decirles de este libro porque, o sea, sí, no sé si seguiría leyendo la serie. Creo que ya compré el tercer libro, así que lo voy a leer porque lo compré, aunque haya sido comprado en oferta en Kindle. Lo voy a leer. Pero no es una serie como que seguiría con todo mi corazón. La verdad es que los personajes están bien. La protagonista principal es claramente tipo muy plana en general. Me parece que es algo que Sarah J. Maas no logra como condensar bien de sus personajes protagonistas principales femeninas. A pesar de que adoro a Selina Sardothian, no tienen mucha personalidad, que digamos. Es como... es más un espacio en blanco para que el lector, la lectora específicamente, se pueda como meter ahí, pero sí crea como buenos personajes secundarios e intereses amorosos por sobre todas las cosas. Entonces es un poco complicado, you know. Pero sí, basta hablar de este libro. Voy a pasar al que sigue, que es Monument 14 de Amy Laybourne, que es el primer libro de una trilogía. Y también leí los otros dos libros. En realidad leí el segundo y el tercero lo leí hasta la mitad porque me aburrió, pero de ahora les voy a hablar de eso. Monument 14 es una serie de... es una trilogía de ciencia ficción post-apocalíptica. En realidad es apocalíptica. La historia cuenta... Monument 14 se trata de este grupo de como chicos, adolescentes, preadolescentes, porque hay entre chicos de 9 años, 8 años, hasta chicos de como 17, 18, que están yendo felices a la secundaria, a la escuela, y de repente empiezan a caer meteoritos, se está acabando el mundo, y logran llegar, los que sobrevivieron, a un shopping, un mall, un shopping, díganle como quieran, y digamos que su guardián adulto, el tutor de todos, el que terminaría estando como a cargo, decide ir a buscar ayuda. Entonces son 14 chicos que quedan como a merced de su propia supervivencia. Los más grandes tienen que cuidar al resto y así pasan los días. La premisa del libro a mí me interesaba muchísimo. Es tipo adolescentes y niños sobreviviendo en un shopping, que se supone que un shopping estaría como muy abastecido, que digamos, pero igualmente están como los problemas de supervivencia que pasan en la mayoría de los libros donde hay tipo hombre contra naturaleza, ¿no? Aunque esto es hombre contra la naturaleza dentro de un shopping, así que es un poco más interesante. Se le nota obviamente su bagaje, por decirlo así, tipo El Señor de las Moscas, otras historias en donde niños necesitan sobrevivir por sí solos y generar como una especie de comunidad y reglas y esas cosas, así que se le nota un poco al libro. Me parece que en los años en los que Amy Laybourne publicó esta trilogía había ciertas cosas que capaz algunos editores le dejaban hacer. Me pareció muy interesante la cantidad de como lo que uno consideraría temas tabúes o prohibidos, o que sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, censurarían un montón. Hay uso de armas de fuego blancas, armas, cuchillos y cosas por el estilo. Hay consumo de drogas, de alcohol, abuso de alcohol. Hay un montón como de temas que uno pensaría que son tabúes porque son niños y adolescentes. El más grande de todos tiene tipo, creo, 17 o 16. Sobre todo porque me parece que está apuntado para un público un poco más joven que esas edades, 16, 17. Entonces me llamó mucho la atención eso, me pareció que enriquecía mucho más la historia y la hacía mucho más real, digamos. Sí sentí que por momentos el libro decayó bastante, pero como que volví a retomar, o sea, había como periodos de estancamiento en el argumento y después pasaba algo interesante y volví a retomar. El libro se beneficia mucho de ser muy chico, muy corto, por decirlo así. El primer libro tiene como 300 páginas, el segundo 200 y el último creo 350. Sí se nota que la autora intentó como estirar un poco la historia. Me parece que estos libros se hubieran beneficiado mucho de ser o un libro muy grande o 2 libros como mucho,
porque se nota por momentos que está estirado. En el segundo libro cambia el escenario, digámosle, en el que los chicos se encuentran y hay un doble punto de vista que es irritante, muy irritante. No por el punto de vista en general, sino porque quien haya maqueteado este libro, quien lo haya diseñado internamente, decidió poner una fuente específica para el otro punto de vista que es ilegible básicamente, entonces hace la lectura bastante complicada. Y para el tercer libro yo la verdad es que no me estaba interesando nada en lo que estaba pasando y no quise seguir leyéndolos. Sin embargo, el primer libro me parece que se sostiene bastante bien, es un libro entretenido, no perfecto obviamente. Así que nada, si es algo que les interesa se los recomiendo por lo menos leer el primer libro. La verdad es que el resto no vale la pena leerlos, o al menos no considero que valga la pena leerlos porque uno puede más o menos imaginarse qué va a ocurrir. En el medio de la lectura de esta trilogía leí dos novelas gráficas. Una se llama Shelly Kid de Franco Viglino, creo que se pronuncia, no estoy segura, que es un autor uruguayo que me gustó, estuvo bien Shelly Kid, la verdad es que no me pinchó ni me cortó, pero estuvo interesante. Y la otra novela gráfica que leí se llama Wonderland de Agustín Graham Nakamura, que también me gustó bastante. Esta es una antología como de diferentes historias muy cortas. Me hubiera gustado mucho que sea una historia más grande, en cambio de como muchas como historias pequeñas o cuentos cortos, no son cuentos específicamente, no, pero historias cortas. Pero la verdad es que me interesa saber qué va a hacer este autor, este artista, porque me parecieron muy interesantes, algunas más que otras obviamente, pero la verdad es que se veían interesantes. Para los que después dicen que no leo cosas clásicas, esto es más que clásico. En el medio de todo esto también leí Medea y Edipo Rey de Sófocles y de Eurípides, porque asistí a unas como 4 encuentros, clases, en donde se analizaban Edipo Rey y Medea. Edipo Rey yo lo había leído igual antes, Medea era la primera vez que lo leí, me gustó muchísimo, así que nada, para que sepan que los leí y se los recomiendo mucho si no lo leí. Otra novela gráfica que leí es Love is Love, que es un proyecto creado, sí, originado por un autor que se llama Mark Andreyko. Es una antología que conforma muchas historias por diferentes artistas y guionistas. La antología fue creada en conmemoración y también a beneficio de las víctimas sobrevivientes del tiroteo en Orlando, Pulse, en el club Pulse, ya sea para los sobrevivientes y como para los familiares de las personas que murieron en la discoteca Pool. La verdad es que la mayoría de las historias son muy lindas, muchos me hicieron llorar porque es un libro bastante triste, o sea, por momentos son historias de ficción, por momentos son como viñetas pequeñas de los pensamientos de los mismos guionistas sobre lo que pasó en Pulso, sobre como lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento y por qué ocurrió ese tiroteo. Sí me pasó que la mayoría de las historias no son lo suficientemente diversas que digamos, hay muy poca... hay nula representación de identidades bisexuales, hay creo que 1 o 2 historias de personas trans y la mayoría son historias sobre hombres cis, gays y alguna que otra capaz mujer lesbiana cis también. Y es muy lindo, por momentos era muy triste porque hay una historia específica que me hizo muy mal, pero sí, más allá de todo es una historia que está hecha a beneficio de los sobrevivientes de Pulso, así que no es algo malo. Obviamente me parece que detrás de esta antología hubo buenas intenciones, claramente, pero se nota que dentro de la misma comunidad sigue habiendo personas un poco más predominantes que otras. No hay ninguna mención hasta donde yo recuerdo de identidades no binarias. De nuevo, me parece que hay muy buenas intenciones detrás de los creadores de todo esto, pero bueno, sigue faltando como un poco de representación.